Si desarrollas videojuegos, si eres arquitecto, si diseñas escenarios, hagas lo que hagas, saber hacer blockouts dentro de Unreal Engine 5 es una habilidad básica que necesitas saber. Como estás viendo en pantalla, un blockout se utiliza para visualizar con formas geométricas un nivel, un escenario o cualquier cosa que estemos diseñando. Y mediante este blockout, también conocido como whitebox o greybox, podemos comprobar que el tamaño del escenario es el correcto, que tenemos la escala y las proporciones correctas, buscar la composición que necesitamos. Y si estás haciendo un juego, esto te da la posibilidad de poder probar el gameplay de tu juego en un escenario y ver si funciona, no funciona, se siente bien, el ritmo es bueno. Y al tener tu nivel diseñado con formas geométricas te permite hacer cambios súper rápido comparado con si tuvieras todo el nivel ya montado, con todos los assets y bonito, con las luces, y ya me entendéis. Para terminar, podéis entender el blockout como el boceto que se hace antes de hacer un dibujo, pero en 3D. Así que quédate porque te voy a enseñar cómo se hace. Como ves, estoy en la plantilla de tercera persona y justo lo que tenemos aquí es un blockout de este pequeño nivel que ha hecho la gente de Epic Games. Y crear un nivel así puede parecer complicado, pero la realidad es que lo puedes hacer en cuestión de 1 minuto. Para expandir este nivel, lo primero que voy a hacer es borrar una de las paredes para poder seguir construyendo. Y ahora, debajo del nombre del nivel, voy a seleccionar aquí donde pone Select Mode. Y buscamos la opción que se llama Modeling. La seleccionamos y vemos que aquí aparece un panel completamente nuevo con un montón de opciones que no me va a dar tiempo a explicar todas, ya os lo aviso, pero sí vamos a ver las más importantes y las que más vais a usar. Si por lo que sea esta opción de Modeling no te aparece, tienes que irte a Settings, Plugins, buscas Modeling y tienes que ver que está activado este plugin de aquí que se llama Modeling Tools Editor Mode. Una vez lo tengas, tendrás ya este panel con todas estas opciones y vamos a ver qué hacen. La más rápida de usar se llama Cube Grid y es esta que tenemos aquí donde pone QBGR. La seleccionamos y vemos que ahora debería aparecer una rejilla por todo nuestro mapa. Y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar los puntos de esta rejilla donde queremos que haya cubos. Por ejemplo, voy a seleccionar todos estos de aquí. Veis que se seleccionan con una línea naranja. Y ahora puedo decidir si quiero hacer pull. Esto lo que hace es crear los cubos hacia arriba. O por otro lado tenemos la opción de push. Y esto lo que hará es eliminar los cubos hacia abajo. Si lo vuelvo a pulsar, veis que ya no sigue eliminando más cubos porque no hay más. Porque si queremos construir hacia abajo, tenemos que utilizar la opción Flip. Así que voy a volver a seleccionar, pulso la opción Flip, y ahora, si pulso Pull, ya veis que se crean los cubos hacia abajo. Y si pulso Push, me los elimina hacia arriba. Si vuelvo a pulsar Flip, ya está todo como antes. Y como estás viendo en pantalla, sabiendo esto, puedes empezar a crear un nivel súper chulo en cuestión de segundos. Además, como podéis ver, dependiendo de la cara que seleccionemos del cubo, cuando pulsemos Pull, se expandirá en una dirección o en otra. Por ejemplo, si pulso esta cara, vais a ver que el cubo se crea a la izquierda y si ahora selecciono la cara de abajo, pues se crea hacia abajo. Y hoy, en cosas que no hay que hacer volumen 1, veis que le he dado a jugar y que entonces todo este nivel, toda esa estructura que había creado ha desaparecido. Y esto tiene su motivo, y es que cuando termines de hacer la figura que estás haciendo, tienes que hacer clic aquí donde pone Complete, en este botón azul precioso que hay que pulsar para que se guarde lo que acabas de hacer. Si ahora pulso en Complete y le doy al play, ya veis que mi nivel está aquí y que puedo jugar. Lo mejor es que puedo probarlo, puedo ver si funciona, puedo ver si se siente bien, si estos cubos están en su sitio o si quiero ampliar un poco más esta plataforma porque se siente muy estrecha. Por eso he dicho antes que es una forma ideal de testear vuestros juegos antes de invertir todo el tiempo que requiere ponerlos bonitos. Por ejemplo, aquí veis que si salto no llego, así que imaginaros que ya hubiera hecho todo esto bonito y ahora tuviera que hacer la plataforma un poco más pequeña porque no llego aquí arriba. Si lo tienes con cubos es mucho más fácil de cambiar. Como veis, al crear esta forma también se nos ha creado un Static Mesh. Si pulsamos en el icono de la carpeta con la lupa, vemos que aquí tenemos la malla estática que es exactamente igual que cualquier otra. Por ejemplo, le puedes cambiar el material o hacer lo que quieras con ella. Pero una cosa que es absolutamente increíble y una maravilla es que si volvemos a pulsar el Cube Grid, seguimos pudiendo modificar esta malla estática. Si ahora, por ejemplo, selecciono este cubo y pulso Push, veis que se elimina. Así que sepáis que todo lo que hagáis no es definitivo, se puede modificar de una forma súper rápida. Ya para terminar y explicaros los dos botones que me quedan, está Slide Back y Slide Forward, que simplemente lo que hacen es como saltar un huequecito, por ejemplo, para poner plataformas. Si ahora pulso Slide Forward, veis que hace la selección como una casilla más adelante. Y si pulso Pull, pues me crea el bloque. Y Slide Back hace exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado.
Y como podéis ver, este mapa también tiene un montón de rampitas. ¿Cómo hacen estas rampas? Pues también es súper sencillo. Voy a hacer una rampa, por ejemplo, para poder subir a esta estructura, así que solo tengo que seleccionar estos cubos de aquí y ahora seleccionamos Corner Mode. Esto lo que hace, como veis, es que crea unos circulitos en las esquinas de lo que hemos seleccionado. Vamos a seleccionar las esquinas que queremos que se muevan, en este caso las dos inferiores. Hago clic mientras pulso Shift para seleccionar la segunda. Y ahora solo tengo que pulsar la tecla E. Y como veis, cuantas más veces la pulse, más larga se hace la rampa. Si pulso la tecla Q, me hace lo mismo, pero en la dirección contraria. Y con esto podéis jugar todo lo que queráis. Incluso aquí tenéis un montón de opciones más que podéis trastear todo lo que queráis. No tengáis miedo porque nunca vais a romper nada. Con esto podéis cambiar, por ejemplo, el tamaño de la rejilla. Si lo pongo a 5, veis que se hace mucho más grande. Si la pongo, por ejemplo, a 10, veis que los cubos son enormes ahora. Y lo mismo con esto de potencia de 2. Si ahora, por ejemplo, pues pongo esto en 2, veis que la rejilla se hace muchísimo más pequeña. Y lo mejor de esto, voy a empezar a crear aquí, es que ahora se crean pues como cubitos mucho más pequeñitos. Podemos empezar a jugar, ¿no?, con mini cubos dentro de estos cubos grandes. Por ejemplo, si quieres hacer aquí, yo que sé, un detalle pequeñito, pues lo puedes hacer muy fácilmente con esta opción. Otra herramienta también chulísima es esta de aquí que se llama PolyExt. Esta herramienta lo que nos permite es dibujar en 3D. Voy a hacer una forma así un poquito rara, veis que se van creando unas líneas naranjas y cuando lo voy a unir al final se ponen todas las líneas de color amarillo. Hago clic para unirlo y ahora veis que moviendo el ratón arriba y abajo puedo decidir también la altura de esta figura geométrica. Y así de fácil hemos creado una plataforma con la forma que nosotros necesitemos. Esta herramienta está genial si quieres crear plataformas de forma rápida que no tengan necesariamente la forma de un cubo. Ahora que ya sabes lo básico, vamos a ir a una técnica un poquito más profesional que especialmente yo creo que los arquitectos que ven el canal la van a apreciar un montón. Y es que, por ejemplo, ¿cómo podemos crear el blockout para una casa? Pues lo primero que vamos a hacer es ir a Google, vamos a buscar plano de casa en Google Imágenes y podéis seleccionar el plano de casa que vosotros queráis. Si tú ya sabes crear planos de casa, pues directamente puedes crear tú el que quieras y lo vamos a importar dentro de Unreal Engine. Yo, como soy muy friki, voy a importar este trocito de mapa de la mansión de Resident Evil 1. Pero tú puedes usar el que quieras, lo importante es que sea un archivo JPG. Y además debes saber el tamaño que tiene la imagen. En mi caso, por ejemplo, son 600 píxeles por 300 píxeles. Para importar esta imagen es tan simple como abrir una carpeta, hacemos clic aquí donde pone Import y selecciono la imagen en mi ordenador y como veis ya aparece aquí. Ahora necesito un plano para poder colocar esta imagen en el suelo, así que voy a hacer clic aquí donde pone Rect y vamos a crear una forma de rectángulo. Muy importante, aquí tienes que poner el tamaño de tu imagen. Y ahora, como veis, puedo colocar este rectángulo donde yo quiera. Lo coloco aquí y voy a hacer clic en Complete. Ahora, para poner la imagen, solo tenemos que arrastrar la imagen sobre nuestro rectángulo. Como estáis viendo, por ejemplo, ahora me está dando problemas y puede que la imagen no se ajuste del todo. Y os lo quería enseñar porque sé que esto es un problema que más de uno va a tener. Yo os recomiendo que creéis una imagen que sea igual de alto y igual de ancho, aunque luego la imagen de dentro sea más pequeña. Sé que es un poco raro a lo mejor así explicado, pero os lo enseño. Voy a volver a crear otro rectángulo y lo voy a poner que sea 800 por 800, ya que la imagen que voy a utilizar ahora es 800 por 800 píxeles. Y voy a importar esta imagen que, como veis, no es solo la imagen recortada, sino que es una imagen grande de 800 por 800 con la imagen que yo quiero en el centro. Y como veis ahora funciona perfectamente. Entonces aquí tenéis este truquito que yo creo que os va a ahorrar bastantes dolores de cabeza. Ahora, antes de empezar a crear esta casa, es muy importante, siempre que vayáis a crear cualquier blockout, tener un modelo del personaje como referencia. Así que voy a importar muy rápidamente mi maniquí, ya sabéis, carpeta Characters, Mannequins, Meshes, y arrastramos este SKM Queen. Y además voy a aprovechar también para arrastrar nuestro Player Start para poder jugar por encima del mapa. Como veis, si le doy al play podemos jugar dentro del mapa, pero este mapa es súper pequeño, o sea, no tenemos ningún espacio para que el personaje se pudiera mover dentro de esta habitación. Entonces este paso es fundamental para empezar a construir nuestra casa, habiendo comprobado antes que no es muy pequeña ni es muy grande. Así que voy a escalar este rectángulo. Para ello, pues lo selecciono, voy a bloquear la escala para que se escale igual en todas las direcciones y lo voy a escalar, yo qué sé, por ejemplo en 6. Y vemos que el mapa ahora sí que es enorme. Y al igual que antes, le voy a dar a jugar y vamos a ver cómo se siente ahora de tamaño esta habitación. Como podéis comprobar, ahora sí que hay muchísimo espacio más para que el personaje se pueda mover y yo creo que con este tamaño más o menos está bien.
Luego siempre lo podéis ajustar más adelante sin ningún problema. Ahora podríamos empezar a construir la casa utilizando cubos. Por ejemplo, hacemos clic aquí en el cubo con el plus, seleccionamos Shapes y podríamos añadir un cubo. Y esto ya sabéis cómo funciona, lo podemos escalar, lo podemos hacer más o menos del tamaño que queramos que tenga la pared. ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Pues que esto va a ser una forma fija que luego no vamos a poder modelar ni modificar. Así que es más eficaz crear estas paredes utilizando las Modeling Tools que hemos estado utilizando hasta ahora. Por lo tanto, vamos a volver a crear otra caja, pero vamos a utilizar esta de aquí que pone Box. Como veis, al seleccionar esta herramienta nos permite poner formas, en este caso una caja, y lo mejor es que podemos aquí definir la forma, bueno, más bien el tamaño que queremos que tenga este cubo cuando lo vamos a colocar. Entonces yo ya de antemano, por ejemplo aquí en Height, puedo definir que la altura de esta pared sean 3 metros. Para ello veis que pongo 300 y es que por defecto cada unidad de Unreal es 1 centímetro. Por lo tanto, 300 centímetros es igual a 3 metros. Para empezar a construir las paredes voy a poner la cámara desde arriba. Para ello hago clic aquí en Perspective, pongo Top y voy a cambiar la vista de Wireframe por Unlit. Y como veis así podemos ver nuestro plano perfectamente desde arriba. Además aquí si os fijáis tenéis como un pequeño medidor de escala y aquí por ejemplo nos dicen que esto sería 1 metro de ancho. Y bueno, yo lo que quiero ahora mismo es empezar a crear una pared, así que voy a colocar esto aquí. Es muy importante cuando estéis creando paredes que no sean más finas de 10 centímetros. Esto viene en la documentación de Unreal y aquí ya os avisa que si las paredes son menores de 10 centímetros vais a tener problemas con la luz si estáis utilizando Lumen. Entonces, una vez colocada mi pared en su posición, voy a volver al modo perspectiva y voy a utilizar esta herramienta que se llama PolyEd. Esta herramienta es maravillosa para editar mallas de polígonos. La selecciono y ahora veis que podemos seleccionar una cara o uno de los vértices de esta caja. En este caso, como quiero empezar a ampliar hacia la derecha, voy a seleccionar esta cara y veis que nos aparece un gizmo. Y esto es bastante importante. Si empezáis directamente a estirar desde aquí, veis que la pared se deforma y se deforma toda la textura. Entonces tenéis que evitar esto, ¿vale? Si no, se os van a deformar todas las texturas que pongáis en esta pared. Voy a darle a Control Z. Y la forma correcta de hacerlo es haciendo clic donde pone Extrude, aquí arriba. Y veis que ya automáticamente cuando muevo el ratón podemos ampliar la pared. Entonces la voy a ampliar hasta aquí al final de la casa. Y como veis, aquí hay como una especie de cuadro que sería como una columna. ¿Y cómo hacemos para que ahora la pared vaya en esta dirección? Pues es tan fácil como seleccionar la opción donde pone Insert Edge Loop. Y si ponemos el ratón sobre encima de una de estas líneas, ya sea la de arriba, para ponerlo en vertical o la lateral para ponerlo en horizontal, podemos hacer como segmentos. Entonces voy a hacer una línea que acabe justo donde termina este cuadrado. Vemos que se ha hecho este corte, le doy a Done, la selecciono, pulso Extrude. Y ahora como veis, pues ya puedo, voy a poner la cámara un poquito mejor, ya puedo crear esta pared hasta aquí. Lo mismo ocurre con esta pequeña columna que tenemos aquí. Vamos a volver a hacer otra división. Ya sabéis, Insert Edge Loop, selecciono esta cara que se acaba de crear, Extrude, y así hasta la puerta. Bueno, casi la puerta porque hay un pequeño huequecito entre lo que sería la pared y la puerta. Vamos a volver a crear otro loop. En este caso más o menos así, que sería el grosor que necesitamos para la pared. Y vuelvo a arrastrar hasta donde estaría la puerta. Ahora, ¿cómo hacemos la puerta? Pues es igual de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es volver otra vez aquí a Insert Edge Loop. Y ahora lo hacemos en vertical. Voy a seleccionar, por ejemplo, un cubo de grosor. Selecciono esta cara de aquí arriba. Vuelvo a pulsar Extrude y voy a alargar la forma hasta lo que sería el marco de la puerta. Y como veis, poniendo la cámara desde arriba es bastante más sencillo. Entonces, bueno, ahora mismo no soy arquitecta, no está perfecto, pero os podéis hacer una idea de cómo podéis hacer con esto la casa completa. Así que voy a hacerla rápidamente y nos vemos en un momento. Como veis, pulsando Shift podéis seleccionar dos caras a la vez y las podéis extender al mismo tiempo. También podéis poner la cámara desde arriba y como veis aparece como una especie de guía para que podáis poner las columnas, por ejemplo, todas con la misma anchura. Una vez hayamos terminado, pulsamos aceptar, veremos que se nos crea un static mesh con esta malla que acabamos de crear, con esta casita. Y ahora si le doy a jugar, pues ya vemos que tenemos nuestra casa. Esto de aquí serían ventanas, tengo que todavía arreglarlo y ponerlo bonito. Pero ya veis que más o menos pues la casa está hecha. Ya en el próximo tutorial o un poquito más adelante enseñaré cómo poner puertas que funcionen aquí. Pero con esto ya tenéis el diseño que sería básico para empezar a crear una casa.
En cualquier caso, este es un tutorial básico para aprender a utilizar estas herramientas de modelaje y no un tutorial para crear la casa completa, así que en este caso no voy a crear la casa completa. El último detallito que sí que os voy a enseñar es que, por ejemplo, vemos que aquí tenemos 2 puntos, que es donde irían las columnas, como estáis viendo aquí en pantalla. Entonces, añadir unas columnas sería tan fácil como seleccionar esta herramienta aquí de cilindro. Si queréis aquí podéis cambiar el radio, podéis cambiar la altura. En mi caso, como las columnas eran 3 metros, las paredes, pues voy a poner 300. Y el radio lo voy a poner a lo mejor a 40. Y veis, ya tengo aquí la columna de aquí, la columna que iría aquí, la columna que iría aquí y la columna que iría aquí. ¿Qué más? Por ejemplo, también digamos que aquí en las ventanas, en principio, lo que hay son arcos. Entonces, si quisiera crear aquí un arco para la ventana, ¿cómo lo podemos hacer? Pues aunque parece complicado, es tan sencillo como crear una caja, vamos a crear un cubo. Le voy a poner las medidas para que más o menos encaje aquí en mi ventana. Lo coloco aquí donde estaría el arco y ahora voy a crear otro cilindro. Y en este caso necesito que el radio sea bastante más grande. Y vamos a crear algo así, ¿no? Siendo el cilindro lo que haría la forma del arco. Entonces nada, voy a ajustar el cilindro un poquito mejor. Voy a seleccionar lo que sería nuestra caja y el cilindro que acabamos de crear. Y dentro de la sección Polymodel voy a hacer clic en esta opción que se llama Mesh Boolean. MSH Bool. La selecciono y veis que la caja desaparece y se queda solo el cilindro. Nosotros queremos que ocurra al revés, así que aquí donde pone Operation voy a cambiar AB por BA. Y como veis, pues ya tenemos nuestro puente creado. Esto lo podéis utilizar, pues eso, para crear un puente, para crear el marco de la ventana, para cualquier cosa. Como podéis ver, la forma no se queda del todo suave y esto es porque el cilindro pues tenía muy pocos polígonos. Pero por ejemplo, si cambio la opción de Radial Slices de 16 a 32, veis que ya este cilindro pues tiene muchísimos más polígonos que el que tiene 16. Al final, todas estas herramientas más o menos, si sabéis modelar, seguramente sabréis hacer un montón de cosas con ellas. Por último, si necesitáis dividir alguna parte de la casa, porque al final esto es un todo, es un mesh completo y puede que necesitéis, por lo que sea, coger estas 2 columnas o dividir la pared o lo que sea. Es tan sencillo como hacer clic aquí donde pone Triangle Select, esta opción que se llama Tree Cell, y esto nos permitirá seleccionar pues los triángulos que necesitemos. En este caso el tamaño del pincel está enorme, lo voy a hacer un poquito más chiquitito, ¿no? Y selecciono, por ejemplo, estos polígonos de aquí, que son los que yo, en mi caso, querría separar, ¿no? Pues una vez los tengamos seleccionados, veremos que se ponen de color rojo y cuando tengamos nuestra selección hecha, solo tenemos que pulsar el botón que pone Separate. Una vez lo pulsamos, parece que no ocurre nada, pero vemos que aquí se nos crea un Box Submesh y que si lo seleccionamos lo podemos mover abajo y arriba y así de fácil hemos separado esta pared. Como veis, el punto de pivote se queda en la posición original y para volverlo a colocar en lo que sería el centro de esta pieza es tan sencillo como hacer clic aquí donde pone Pivot dentro de Transform y lo movemos pues obviamente a donde queramos. O también podemos elegir dónde queremos posicionarlo. Si hacemos clic en Center, veremos que el pivote se pone justo en el centro de este objeto. Bottom se pone abajo, Top se pone arriba, así que lo podéis colocar donde queráis. Una vez terminado, hacéis clic aquí abajo donde pone Accept y ya podéis mover esta pared como os dé la real gana. Por último, recordaros que el Landscape también es una herramienta genial para crear blockouts súper rápido. Ya sabéis, Select Mode, Landscape, pulsamos en Create y esto nos crea directamente un terreno que podemos modificar sobre la marcha. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo que veas mi vídeo donde explico en profundidad, en 20 minutos, cómo funciona todo este tema de los terrenos dentro de Unreal. Pero como veis, podemos crear ya un terreno que se ve de fondo. Y esto te permite empezar a visualizar tu juego o este escenario que tienes en la cabeza muchísimo mejor. Así que con esto ya tienes todas las herramientas que necesitas para empezar a diseñar niveles o cualquier escenario. Espero que te haya gustado este tutorial, que te haya sido útil. Ya sabes que si ha sido útil te agradezco muchísimo que te suscribas y dejes un pulgar arriba y que lo compartas con cualquier persona que creas que le haga falta. Como novedad, también os quiero decir que si visitáis mi página web kairanorth.com/curso-unreal-engine, tenéis mi curso de Unreal Engine, el mismo que tenéis aquí en YouTube, completamente ordenado por el orden en el que deberíais ver los vídeos si os lo queréis tomar en serio y queréis aprender Unreal pues de forma profesional. Y como ya sabéis, este curso es totalmente gratuito para todo el mundo, siempre lo va a ser, pero si queréis aportar para que siga subiendo este tipo de vídeos, podéis utilizar el botón de gracias que tiene YouTube para donar, o en unas semanas abriré el Patreon del canal donde vais a tener recompensas exclusivas por apoyar este canal. Como siempre, que tengáis una gran semana, a seguir creando y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!